Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Lara, bienvenidos a Albaluz y lo prometido es deuda. Como dijimos en el video anterior sobre energía positiva en casa, pues bueno, qué mejor que tener plantas y más plantas, como dijo Patti. Las plantas son generadoras de oxígeno, de buena energía, decoran muchísimo, y si tú eres de estas personas que se les mueran hasta las de plástico, la verdad es que este video es especialmente para ti. Vamos a darles tips de cómo cuidarlas, qué cantidad de luz necesitan, qué cantidad de agua requieren, incluso qué plantas poner en qué zonas, porque depende mucho de la orientación de tu casa. Quédense hasta el final porque les vamos a dar un tip especial de cómo generar abono de manera orgánica en casa. Bienvenidos. Para escoger el tipo de planta ideal necesitas analizar tu estilo de vida. ¿Es una persona que viaja mucho, una persona que está en casa o que trabaja desde casa, o tal vez pues te vas en la mañana y todo el día está cerrada la casa y regresas hasta en la tarde? Dependiendo de todo eso va a ser la planta ideal para tu espacio. Tienes que analizar también la ubicación de tu casa. Para esto te recomiendo que tengas una brújula. Si no tienes brújulas, la verdad es que cualquier celular tiene una aplicación de brújula o de compás. La pones y tienes que saber por dónde sale el sol y por dónde se oculta, cuáles son las ventanas que captan más luz y a qué horas, para saber, dependiendo de esas ubicaciones, qué planta vas a poner. Cuando vayas a comprar a los viveros, yo te recomendaría que lleves fotografías de las plantas que te gustan. ¿Cómo escogemos estas plantas? Pues normalmente es algo que nos guste, si tiene buena altura, si llena el espacio, si son muy verticales o son plantas muy anchas como para un pasillo. Todo eso tiene que ver en la planta que vamos a elegir. Yo por ahí tengo algunas recomendaciones de cuentas de Instagram para seguir, que son muy lindas y tienen unas fotografías increíbles y también dan algunos tips. Por aquí se los pongo en la descripción. Y bueno, pues con esas fotografías tú vas y le dices a la persona del vivero: oye, me gustó esta planta, o esta qué cuidados tiene, porque no todas las plantas son ideales para tu ubicación. Ahora, con estas fotografías, pues la persona del vivero te puede asesorar y te puede decir: esta lleva más agua o puede durar más tiempo sin riego. Yo recomendaría, dependiendo de eso, irnos paso a paso. Bueno, les hemos preparado el top 5 de las plantas de interior que mejor les van a funcionar. El número 1 serían los pothos o teléfonos. Los teléfonos son plantas muy aguantadoras, de crecimiento vertical o colgante. Son enredaderas en realidad, son trepadoras, son parásitos. Nosotros los recomendamos para libreros o un estante. En la cocina se ven muy bien. Hay gente que las usa también en los baños o en las regaderas, porque con el mismo vapor, al ser una planta subtropical, le va a encantar ese espacio. Su riego es abundante, hay que dejarlo secar entre riego y riego. Y para el abono es lo más sencillo, hay que abonarlas una vez cada mes durante su crecimiento, y en época de descanso, que sería en invierno, hay que abonarlo una vez cada 3 meses. Si lo quieren propagar es muy sencillo, porque es una planta de raíces aéreas. Al ser una enredadera va sacando unos pequeños cabitos para que cuando encuentre tierra se siembra y de ahí se va para arriba. Entonces es muy sencillo propagarla. Hay que cortar un poquito atrás de la raíz y ese cabito dejarlo remojar en agua, y poco a poco va a ir creciendo esa raíz. Una vez que ya tenga la raíz desarrollada, la pueden meter en una maceta y dejarla crecer. O hay mucha gente que le gusta dejarlas sembradas en agua y la verdad es que se ven súper lindas. La número 2 es una planta orgullosamente mexicana que nos fascina. Se llama Monstera deliciosa o costilla de Adán. Es una planta subtropical, que es una planta trepadora, que va a ser muy resistente porque están habituadas a estar buscando su propio alimento y estar encontrando la manera de crecer. La vas a tener muy fácil en casa. Es una planta que decora muchísimo, tiene hojas muy grandes, que aparte conforme van creciendo hacen unos cortes distintivos y por eso se llama costilla de Adán y se ve hermosa. La verdad es que es una planta muy resistente que te recomendamos mucho, pero que sí tenga mucha iluminación. Hay que tener un espacio muy iluminado para que crezca. Dirás: oye Sebastián, nosotros no teníamos mucha luz. ¿La podemos poner? Sí la puedes poner, simplemente no va a crecer muchísimo. Puedes sacarla o acercarla a las ventanas donde le dé más la luz y después regresarla y estar haciendo este movimiento. No es lo ideal, pero es la manera en que vas a conseguir que crezca más. Hay que regarlas de manera moderada, es decir, esperar a que se seque la tierra entre riego y riego, y abonarla una vez al mes en época de crecimiento y en época de descanso una vez cada 3 meses. Para reproducirla es muy fácil. Como es una planta trepadora, va a generar estos cabitos o estas raíces aéreas que son muy resistentes. Lo único que tienes que hacer es desinfectar una tijera o un cuchillo y hacer un corte un poquito antes de la raíz. Esa planta que ya tienes la vas a sembrar en una maceta con un sustrato muy suavecito para que la puedas meter y que la raíz no se maltrate. Poco a poco va a ir buscando sus nutrientes y va a crecer tu planta. Cuando la siembres no hay que empapar la tierra para que esto no pudra tu planta. Hay que simplemente humedecerla para que poco a poco la raíz vaya encontrando su humedad y haga crecer una planta fuerte. La número 3 en este conteo de plantas para nosotros sería la garra de león. Es muy aguantadora, luce mucho y sobre todo que decora
padrísimo. Tiene este carácter tropical, las hojas así medio despeinadas y se ven padrísimas. Nosotros recomendamos esta planta en un lugar muy iluminado. El nombre científico es Philodendron sellum. Philo significa amor, dendrum significa árbol. Es una planta trepadora de los árboles. Viene de Brasil y de Colombia. Imagínense en esos bosques tropicales la cantidad de agua que no puede llegar a caer. Nosotros recomendamos para estas plantas regarlas mucho. Se regan abundantemente, pero ojo, una maceta que tenga muy buen drenaje para evitar que se puedan podrir las raíces. La fertilización de estas plantas es muy sencilla, hay que hacerlo cada 15 días con un fertilizante de liberación lenta para que poco a poco la planta vaya chupando sus nutrientes. En diciembre no la fertilicen, es una planta que no le gusta estar fertilizada en épocas de no crecimiento, puedes llegar a matarla incluso. La garra de león es una planta que tolera poca iluminación o mucha iluminación. Les encanta estar prácticamente en todos lados. Con mucha iluminación va a crecer padrísimo. Ojo, el sol directo las puede llegar a quemar y las puntas no se van a ver bien. Un tip para las garras de león, si están en un ambiente muy seco, es rociar las hojas con un rociador una vez cada 3 días para poder humectarlas y poder simular un poquito el ambiente que tienen en los bosques lluviosos. Otro tip para mantener en perfecto estado nuestras plantas es limpiarles las hojas. Recuerden que las plantas respiran por las hojas. Entonces, no dejan sacar el oxígeno que necesitamos para respirar y pues las plantas no están a gusto y no están limpias y aparte que se ven mal. Entonces, podemos limpiarlas con un trapo húmedo, solamente con humedecerlo un poquito en cerveza, un chorrito que nos quede y ponemos, no es necesario mucho. Podemos darle a las plantas, aparte de que con eso logran tener un lustre natural. Vean cómo se ve la diferencia entre una que ya limpié y una que no he limpiado. O sea, se nota muchísimo. Vean el brillo. ¿Qué tal? Se ve la diferencia. Incluso también como tip, todas estas que ya tienen las puntas así, es bueno cortarlas, no le hace daño a la planta, incluso le ayuda porque todos los nutrientes se van a las hojas buenas. Vean la diferencia. Todas estas, pues, ¿cómo podemos cortarla? Yo lo hago con un cuchillo o un cúter. Necesitamos cortar bien desde adentro para que quede algo así. Estas que ya tenían amarillo y que se me están maltratando, a veces de tanto estar pasando podemos lastimar a la planta, pues es ideal quitar estas hojas para que no le quitemos la energía a la planta. Bueno, la número 4 es una planta considerada por el New York Times como la planta del año, imagínense. Su nombre es Ficus lyrata o Ficus pandurata. Viene de África Occidental, principalmente desde Camerún hasta Sierra Leona. Es una planta que a nosotros nos fascina y que la ponemos mucho en nuestras decoraciones. Sus hojas son muy características, grandes, duras, incluso le llaman hoja de violín. Esta planta es muy resistente, le encanta estar dentro de casa y en ambientes muy iluminados. Si no tienes mucha iluminación, lo ideal es ponerla cerca de una ventana, pero no en el sol directo. Recordemos que viene de un ambiente tropical y no tolera las sequías. Es una planta que requiere estar bien humedecida, pero no empapada. El riego debe ser constante en verano y en invierno una vez por semana. El sustrato ideal para un Ficus pandurata es una mezcla de turba, pino y materia orgánica. Tiene que ser un sustrato flojo para que las raíces se den con naturalidad. También es muy importante que todas las hojas del pandurata se limpien. Hay que limpiarlas con mucho cuidado de no tronarlas, poner la mano por abajo e irlas jalando. Quitarles todo el polvo y tratar de limpiarlas lo más posible. Ahora, si quieren tener un brillo mayor en su planta, pueden usar cáscara de plátano, se la frotan así en círculos y la idea es que el potasio va a humectar la hoja y va a mantenerla mucho más limpia y más brillante. Va a parecer como si le hubieran puesto el Armor All que se le pone a las llantas de los coches, ¿no? La verdad es que funciona muy bien y se limpia increíble. Es una planta que la verdad nos sirve mucho porque despide mucho oxígeno, nos va a ayudar a mantener más saludables nuestros ambientes y que además pues, se ve muy linda. Bueno, la número 5 la reservamos hasta el final porque sería la planta ideal para los que se les mueran hasta las de plástico. Se llama Samioculca. Es una planta también de África, de Kenia y de Tanzania. Muy resistente, prácticamente imposible de matar. Es un tipo de suculenta, quiere decir que en sus hojas mantienen jugo. Suco es jugo en latín. Entonces va a almacenar líquido en sus hojas, pero también va a almacenar líquido en su raíz. Tiene unos tubérculos que de ahí se nutre la planta cuando no la regamos. Para el riego de las samioculcas es muy sencillo. Recordemos que vienen de un ecosistema súper tropical en el cual la planta está muy bien hidratada. Si nosotros mantenemos esa hidratación, vamos a hacer que crezca mucho mejor. Si la quieres abonar, hay que abonarla constante todo el año, una vez al mes, siempre tratando de no sobrefertilizar nuestras plantas. Con una cucharadita nada más, podemos lograr que la planta se mantenga sana y que pueda seguir creciendo. Bueno, además de las 5 plantas que les recomendamos, les traemos 3 que son buenísimas para limpiar el ambiente. Son las palmas, las cunas de Moisés y las lenguas de suegra.
Todas estas tres son las que mejor purifican tu ambiente de smog, de humo de tabaco y todas las impurezas que pueda haber. Son súper recomendables para tener en el interior y qué mejor que tener plantas que purifiquen tu ambiente. Bueno, les voy a hablar precisamente de eso, del riego. ¿Qué tanta agua necesitan nuestras plantas? Pues todo depende. ¿Qué cantidad de luz hay? ¿Qué tan seco está el ambiente? ¿Qué tipo de planta tenemos? Entonces, la verdad, no se claven en tener como una regla general para regar sus plantas. Más bien investiguen planta por planta qué cantidad de agua requiere. Nosotros, por ejemplo, un tip que les podemos dar es metan un palillo de estos de sushi y si sale la parte de abajo húmeda, no es necesario regarla. Si sale completamente seco, es momento de regar tus plantas. Hay gente que recomienda solamente checar el suelo, digamos unos 6 centímetros por la parte de arriba, para ver si está seca. A veces no es tan necesario hacer eso. Si lo hacemos con el palillo nos damos cuenta de realmente la tierra y qué tan húmeda está abajo. Si lo hacemos de manera superficial, a veces las raíces están húmedas y no requieren de agua. Cuando reguemos hay que hidratar por completo la tierra de nuestras macetas, permitiendo que más o menos el 10% de lo que le regamos salga por completo. Para eso le recomendamos tener macetas con buen desagüe y con platitos contenedores para que esa agua que salga no manche el piso o no manche nuestros muebles. Lo que hay que hacer es no dejar esa agua en el platito porque cuando se evapore puede generar sales y llegar a podrir nuestras raíces. Más bien esa agua hay que regresarla al bote donde estamos regando y aprovecharla. ¿Qué tipo de agua necesitamos para regar nuestras plantas? Pues la verdad es que hay gente súper clavada en internet que si tiene químicos, que si el agua del grifo no. Incluso hay gente que compra garrafones o compra agua destilada para regar sus plantas. Ay, no se claven tanto en este punto. La verdad es que el agua que sale del grifo en México es buenísima. No sé si en sus países sea igual. Pónganos en sus comentarios qué tipo de agua usan para regar sus plantas. Pero en general el agua del grifo puede funcionar muy bien. Otra cosa que les vamos a dar es un tip, ecotip como les decimos, es por favor, Pati y yo somos súper clavados con no desperdiciar agua. Pongan una cubeta cuando se vayan a bañar en lo que sale el agua caliente. Esa agua va a ser buenísima y les va a servir para regar. Además del riego y de la iluminación, nuestras plantas requieren de otros cuidados, como por ejemplo deshiervarlas. Muchas veces en nuestras macetas crecen plantas que nosotros no sembramos, como tréboles, maleza, etc. Todo eso hay que estárselo quitando periódicamente. También hay que hacer una revisión cada que las reguemos. Hay que ver si no hay hojitas maltratadas o ramitas que estén quebradas. Todo eso hay que estárselo quitando porque le quitan nutrientes a nuestras plantas. Por ejemplo, también las orquídeas, si tienen en su base hojas o flores que les puedan llegar a tapar o no dejarlas respirar, hay que estárselas quitando. Hay que limpiar toda esa base para evitar que la orquídea no pueda respirar bien. Bueno, el tip extra, abono en casa. Hay que guardar los cascarones de huevo cuando cocinemos, dejarlos bien lavaditos y luego ya los secamos. Ya secos los podemos licuar y los convertimos en este polvo que puede servir como abono orgánico. Con solo una cucharada es más que suficiente para poder fertilizar nuestras plantas. Bueno, esperamos les haya gustado mucho este video, que les haya sido práctico y los que no se estaban animando a tener plantas, pues llenen de plantas su casa. Por favor denle like, si no están suscritos recuerden suscribirse y darle clic a la campanita de notificaciones para que se enteren cuando subimos un video nuevo. También, si son plant lovers así como nosotros, etiquétenos en Instagram con el hashtag plantasalvaluz. Recuerden seguirnos en nuestras otras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Esperamos les haya gustado y recuerden, las plantas nunca son suficientes. Hasta la próxima.